Sí. Y ya se está grabando la transmisión, ya estamos grabando. Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. El día de hoy pues vamos a hacer una intervención con respecto a la unidad 2 de la etapa 3, en donde corresponde a la apropiación epistémica. Los estudiantes al cual vamos pues a realizar esta intervención es mi persona, Joana Zamboní, Alejandro Castrillón, James Angulo, Fabio García, Yuri Crisley Gómez, que pertenecemos al grupo 228, para la tutora Marta Isabel Lazo en la materia de psicología política. ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político? Bueno, me gustaría que empezaran mis compañeros pues, a hacer la intervención y ya voy dando mi aporte. Compañeros, les doy la palabra. Bueno, en cuanto al sujeto político. En esta parte el sujeto político pues es aquel que participa activamente en la vida política de su sociedad. Es un sujeto que tiene pues la capacidad de pensar, actuar y forma pues una manera independiente. Este es consciente de su lugar de la sociedad y valora también la importancia del espacio público. Ok, pues partiendo con la contextualización y la definición de lo que es un sujeto político, hay que tener en cuenta que la socialización política y esta parte de ser miembro de un grupo y empezar con este desarrollo y este pensamiento crítico sobre las conductas sociales nos ayudan a nosotros a volvernos sujetos políticos, ya que esta misma socialización política nos empieza a empalpar de los conceptos, de los términos, y nos volvemos poco a poco a actores activos, volviéndonos unos sujetos políticos más conscientes. Ok, Alejandro. Pues bueno, ese es como el porqué, ¿cierto? Ahora, actualmente, como hemos visto la transformación, pues a través del tiempo, sabíamos que de qué manera, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera fue que se ha hecho esta socialización? Ya sabemos que antes era con todo el tema, habían solamente dos partidos políticos, ¿no? En los cuales tú tomabas, pues, o uno o el otro. Hoy en día, ¿hay cuántos? A veces ahí está 5, 6 o 7 partidos políticos. Se ha vuelto más complejo llevar una línea realmente, digamos, de subjetividad, precisamente, a lo que plantea pues, la pregunta, o sea, ¿cómo se construye esta subjetividad política? Es más difícil hoy en día, considero que la información realmente en el 70% está, digamos, tergiversada. Entonces, es una de las cosas que hoy en día tenemos que, digamos, como sociedad, empezar a controlar y a luchar contra ello. Compañeros, bueno, sí, el compañero Fabio pues tiene mucha razón de que hoy por hoy pues digamos que teniendo una amplia visión con respecto a los partidos políticos pues se hace un poquito más difícil precisamente manejar esa subjetividad política. Basándonos también un poquito pues en la pregunta de qué manera la socialización política construye precisamente esa subjetividad política, entonces tenemos también que la forma en que los individuos, en este caso sujetos políticos, adquieren esos conocimientos políticos, se va a hacer importante en la medida de que estos conocimientos sean parte de nuestras relaciones. Es decir, que hagamos ya sea parte, por ejemplo, de un eje político, en donde pues, digamos que la subjetividad nos va a permitir precisamente discernir de una manera más clara y que fomente esa justicia social, esa igualdad, esa transformación que hoy por hoy pues, requiere nuestra sociedad, o que seamos, pues, digamos, no parte directa de un eje político, pero en el caso, por ejemplo, de votaciones, que tengamos un conocimiento más amplio, ¿sí? Y eso lo vamos a adquirir precisamente a través de esas competencias, como lo mencionó un compañero anteriormente, pues una actividad que realizó de la familia, de la educación, de la organización. Entonces aquí se hace muy importante esa formación ciudadana que puede tener cada uno. Sí, digamos que en la línea de lo que planteaba Fabio respecto al bipartidismo político de los años 50, que es un elemento importante para entender la subjetividad política, coincido en que hoy en día es mucho más complejo, digamos,
entendiendo las diferentes expresiones políticas, corrientes ideológicas que hay en el escenario actual del país y por tanto, a pesar de que es mucho más complejo, sí hace que haya una riqueza y una diversidad mucho más amplia en términos de entender que esa subjetividad política no está amarrada a dos corrientes ideológicas, sino que es mucho más amplia. Entonces, allí entran, por ejemplo, los sectores alternativos o de izquierda moderada, entran los de centro izquierda, y cómo eso en últimas termina construyendo un sujeto político que no depende de un bipartidismo, sino que, digamos que entiende que una sociedad democrática debe estar impregnada de diferentes pensamientos y formas de ver el mundo. Considero, a mi pensar, que eso termina siendo un arma de doble filo, porque listo, ya no estamos en los años 50 donde solamente eran dos corrientes, ahora tenemos muchas más, pero esta misma cuestión de tener tantas opciones hace muy complejo que llegar a un acuerdo común. Que tenemos, no, sí, que, ejemplo, pongamos un ejemplo random, el porte legal de armas. Unos dicen sí, otros dicen no, otros dicen depende, otros dicen es situacional. Entonces, es mucho más complejo lograr llevar a cabo propuestas o postulados políticos o nuevas leyes, porque tratamos de tener a todo el mundo contento y esa es la cuestión en la que yo veo como que tiene su pros y sus contras este abanico de posibilidades políticas. Bueno, pero no se podría, creo yo, ¿no? Que no se podría tampoco llevar en esa misma forma, en esa misma línea, porque como decía James, o sea, hay que tener en cuenta pues que esto es un país democrático, es un país laico, es un país que realmente pues actualmente no se ve que esté como sesgado a que vaya como por una línea a ser una dictadura. Entonces, sí o sí, nos toca como adaptarnos precisamente a escuchar esas opiniones de los demás, a tener en cuenta también todo lo demás. Lo que pasa es que lo que considero que le hace mucha falta a nosotros como sociedad es la autocrítica, ¿sí? Que no podemos dejarnos llevar simplemente por lo primero que escuchamos o vemos en redes sociales, que eso ha sido pues determinante para este país, definitivamente. Y es ahí donde se empieza a construir un camino mejor para nosotros. Sí, por ejemplo, en los años 50 no se decía que Colombia tenía dos partidos, sino que la habían partido en dos. O sea, se era liberal o se era conservador. No había opciones, Total. ¿cierto? Entonces Ujú. yo creo que por lo menos ahora tenemos la opción de mirar otras Otras vías, otros caminos alternativas. políticos, otras alternativas. Y eso es lo importante de un país democrático. Creo que es los años y la conciencia política que se va madurando y la que va permitiéndole entender al ciudadano en qué corriente política se ubica. Hay algo que dijo el compañero Fabi y me gustó muchísimo, que es esta cuestión del pensamiento crítico y la autocrítica. Esta autocrítica y este conocimiento empieza por la misma socialización política, que es esta capacidad de, bueno, yo te escucho, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es tu postura? Ah, no, mira, esto es la socialización política. Y con esto, por estas medidas discursos, por estos debates, se va surgiendo una subjetividad política. Yo pienso así por estas razones, tú piensas así por estas razones, y así nosotros mismos vamos forjando un sujeto político. Y no solamente en ese lado, Alejandro, sino que si logramos, si logramos determinar una subjetividad individual, ¿sí? Vamos a lograr como sociedad determinar realmente un sujeto político que sea idóneo para todos, ¿sí? No solamente para unos. El tema está en esa división que hay siempre de que eres de derecha o eres de izquierda, ahora eres del centro, ahora eres de este pedacito de acá, centro medio, centro izquierdo, centro derecho, o sea, como decíamos, son tantos partidos que al final también uno como ciudadano, al final tú con tanta información optas por lo más fácil de decir todo esto es falso y por eso nos volvemos también apolíticos. Sí. Bueno, chicos, gracias realmente por todas sus intervenciones. Realmente digamos que aquí hemos profundizado de manera yo creo que clara y amplia cómo se ha formado esa socialización, cómo se forma la subjetividad y realmente pues qué determina un sujeto político a través de estos dos conceptos súper importantes. Le agradecemos a la tutora y pues que estén bien, compañeros. Gracias a todos, compañeros.
Esperemos que sigamos así. Listo, Gracias. muchas gracias, Muchas Joana, por la gracias. orientación del espacio. Gracias, Alejandro, Fabio, Luis Clay. A todos. Listo.